Muy buenas noches, estimados estudiantes de séptimo año de Educación General Básica. En esta clase, como segunda clase, vamos a aprender sobre los textos literarios. Espero que no pongan mucha atención para continuar con la clase. Y si hay dudas y inquietudes que tengan, aquí lo podemos resolver entre todos. Y pues bueno, sin más que decir, aquí he realizado una pequeña diapositiva donde que iremos conociendo y hablando sobre qué son los textos literarios y qué características obtienen. Sí, de esa manera voy a compartir una pantalla para que puedan visualizar los textos. Aquí, como pueden ver, tengo una pequeña portada, una pequeña entrada donde que dice, está puesto el curso, séptimo año de Educación General Básica. Y aquí como el tema principal del tema tenemos los textos literarios y no literarios, y iré conociendo los textos literarios. Y es donde que vamos a aprender el día de hoy. Pues aquí como tema central he puesto reconocer un texto literario, los elementos característicos que se dan en todo sentido. Pues aquí hay que reconocer los elementos de un texto literario, todos los elementos que se basan en un texto. Aquí como, bueno, como objetivo dice, identificar las características de los textos literarios de todos los tipos de documentos. Aquí, para identificar las características del texto literario, tenemos que identificar en documentos, varios documentos como fábulas, cuentos, leyendas o revistas, todo eso, y lo podemos identificar y sacar las características que tiene. Bien. Aquí dice, ¿qué es un texto literario? Aquí lo vamos a entender de una mejor manera sobre qué es un texto literario. Voy a leer. Los textos literarios son textos en los cuales el autor posee y goza de una gran libertad para escribir como más le guste. Se caracterizan por contener un lenguaje bastante especial que le aportan belleza y encanto al texto. Entre estos se encuentran los cuentos, poemas, obras de teatro, entre otros. A veces puede ser costoso comprender los textos literarios. Los textos literarios tienen la finalidad de hacer reflexionar a los lectores, de cautivarlos y a través de las palabras, y también pueden transmitir un mensaje de enseñanza. Todo esto expresando y escrito como un lenguaje que logre embellecer el texto. El texto y así de esa manera como les estaba explicando, aquí para identificar un texto literario debemos encontrar varios documentos como cuentos, poemas, obras de teatro, entre otros, y de esa manera podemos identificar un texto literario. De aquí como segunda diapositiva, aquí he puesto un gráfico donde que vamos a reconocer, dice ejemplos de de los textos literarios. El texto literario. Aquí, pues una imagen dice, textos escritos con la intención de expresar ideas y emociones, representar situaciones o narrar historias desde un punto de vista objetivo. Aquí es la intención de expresar ideas y emociones. Aquí, como pueden ver, aquí tenemos un gráfico donde que es un texto. No sé si han conocido que hay un texto donde que dice el Señor de la Mancha, Mancha y Quijote, todo eso. Y acá podemos ver cuentos, leyendas y todo eso. Y aquí he puesto las características de los textos literarios. Aquí he puesto varias características donde vamos a poder identificar sobre cómo sería un texto literario, qué características llevaría. Aquí como uno tenemos un texto literario o grandes rasgos presentan las siguientes características. Uno, carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. 2. Emplea el lenguaje de formas poco convencionales.
atrevidas o vanguardias. Relata eventos que no tuvieran lugar o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficciones imposible imposibles o novedades. Expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. Posee una extensión determinada y un punto final concreto e inamovible. No cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente. Y así de esa manera, aquí podemos visualizar las características, cada una de las características, eh, con la finalidad que sea un texto literario concreto y bastante atrevido, ¿no? Ya, donde que el texto expresa ideas y emociones, bastante emociones, que sea un cuento bastante chistoso, bastante creativo, donde que puedas pasar horas, días leyendo el mismo cuento que te va a causar una emoción grande. Ya, aquí como podemos visualizar, donde que dice mm, tipos de textos literarios. Aquí lo podemos ver y visualizar los tipos de textos literarios. Es donde que dice, los textos literarios se clasifican conforme a cuatro géneros: narrativa, poesía, dramaturgia y ensayo. Narrativa, cuando hablamos de narrativa, hablamos de cuento breve, novela, microcuento, crónica y otras formas de relato, real e imaginario, fantástico o realista. Ya, aquí queda bastante claro que es una narrativa donde que puede hablar de una novela, crónica, de una forma real o imaginaria también. Como poesía, la más libre y compleja de las artes literarias, no tiene prácticamente ningún formato específico que le defina exacto de la idea de describir un estado subjetivo del ser, sentimientos, perspectivas de vida, reflexiones o incluso cierto grado de narración. Aquí queda bastante claro también sobre la poesía. Es libre y compleja de las artes literarias, ¿no? La poesía. Dramaturgia. La dramática está destinada a su presentación en el teatro, el cine o la televisión. Ya eso es dramaturgia, un teatro, un cine o una televisión, donde que va a comprender los personajes y en el escenario, situaciones que está ocurriendo delante del espectador, ¿sí? Ensayo. En este género consiste en el abordaje reflexivo y explicativo, expositivo y argumentativo de un tema cualquiera de interés o el autor mediante un ejercicio de exposición. ¿Sí? Aquí el ensayo, tenemos que ensayar para que el abordaje sea reflexivo y explicativo de una manera bastante clara. Aquí he puesto unas imágenes del texto literario, de los textos literarios. Dice ejemplos de los textos literarios narrativos, texto lírico y un teatro. También lo podemos conocer por eso también. Acá, como podemos ver, dice fábulas. Aquí son los textos narrativos de varias fábulas, texto lírico, texto donde el autor expresa sus sentimientos y emociones, como lo expliqué hacia arriba, sensación libremente, de una sensación libremente. Y aquí tenemos el texto literario que es el teatro, donde que las personas actúan ya con una formación real. Texto literario y el texto no literario. El texto literario se distingue de los no literarios, es un aspecto fundamental. Su utilidad, a pesar de que el arte sea importante, trascendente y valorado, carece realmente de toda utilidad práctica
En un texto literario no sirve para nada, no se lo puede usar sino como lo que es una lectura, algo en lo que se ocupa el tiempo para obtener una experiencia subjetiva. Ya. Los textos no literarios, en cambio, son todos aquellos que están operando en el mundo con un sentido claro y evidente de la utilidad. Las instrucciones para usar una lavadora, los mensajes telefónicos anotan en una libreta una valla pública, publicitaria, etcétera. Ya que como podemos distinguir un texto literario y un texto no literario, donde que el texto literario va a ser importante, trascendente y valorado, ¿no? ¿Sí? Y aquí el texto no literario es aquellos que operan en el mundo con un sentido claro y evidente también. Preguntas aquí, pues unas pequeñas preguntas donde que vamos a poder aplicar para la tarea o podemos, sí, para la tarea para que puedan realizar. Es unas preguntas fáciles, sencillas para que puedan evaluarse ustedes. Como primera pregunta dice, ¿qué aportes nos brinda los textos literarios lingüísticos? ¿Sí? Los textos literarios lingüísticos. Cuando hablo de los textos literarios lingüísticos es donde que va a hablar de los textos de una, eh, del entorno de su comunidad, una historia que tal vez haya pasado en su comunidad o en su entorno de un pueblo indígena, ¿no? Y como sabe haber un texto literario donde que dice el cóndor, ¿no? El cóndor la mujer. Es un texto literario lingüístico donde que va a hablar ahí mucho de, de la lengua quichua y también de la personalidad de los indígenas. ¿Cómo se podría realizar una narración de un texto literario? Aquí debemos, hay cuatro textos literarios de ensayo, teatro y lo demás podremos narrar aquí cómo se podrían realizar una narración de un texto literario. Aquí, de acuerdo a la diapositiva, de acuerdo a los temas que he venido explicando, de aquí tienen que poner con sus propias palabras, con sus propias ideas de cómo se realizaría una narración de un texto literario de un teatro, ¿sí? ¿Qué es para ti un texto literario y narrativo? Aquí también tiene que contestar de una mejor manera qué es para ti un texto literario, ¿no? De acuerdo al tema y de acuerdo a la explicación que les di arriba, tienen que realizar aquí con sus propias palabras qué es para ti un texto literario y un narrativo y narrativo. Bueno, con esto creo que quedó bastante claro em, sobre la explicación de los textos literarios y de los textos no literarios. Espero que hayan puesto mucha atención y, y así tengamos la siguiente clase y explicar así también de una manera clara y sencilla. Y sí, aquí esta pequeña diapositiva, ya los textos literarios y no literarios. Esto fue el tema que he presentado el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase y que tengan suerte en la tarea. Muchas gracias a todos por atender la clase. Se cuidan.